Hola, les habla Berenice Garner de Noticias Univisión 41 a tu lado. Y hoy les tengo noticias de la Fiscalía de Manhattan. Sí, este edificio que ven a mis espaldas, que seguramente lo han visto en muchas películas policíacas. Yo hoy les voy a dar el tour de verdad. Acompáñenme. Mr. Vance, thank you so much for having us here. Pleasure to have you. Por favor, cuéntenle a la comunidad hispana qué programas tienen ustedes aquí, qué hacen ustedes en la Fiscalía. We are the Yo soy el fiscal de Manhattan, así que cualquier conducta criminal que ocurre en la ciudad llega a nuestra oficina donde sus fiscales evalúan los casos que trae la policía para ver qué tipo de cargos se pueden presentar. Nosotros también realizamos nuestras investigaciones, sobre todo en temas relacionados con los negocios, crimen y fraude. Tenemos 535 abogados y manejamos más de 100,000 casos al año, lo cual nos hace una de las fiscalías más grandes y atareadas de toda la nación. ¿De qué se trata el programa de los inmigrantes? Sabemos que las comunidades de inmigrantes son más vulnerables a inescrupulosos que tratan de robarles, por eso queremos ayudar. Es importante que la gente entienda que no importa su estatus migratorio para colocar una queja. Efectivamente, estamos comprometidos a proteger a los inmigrantes sin importar su estatus migratorio y no compartimos su información con otras agencias gubernamentales. Y si no hablan inglés, ¿qué pueden hacer? Tenemos muchos profesionales que hablan español para que personas que no dominan el inglés puedan realizar sus denuncias sin dificultad. Thank you so much, Mr. Vance. Y precisamente hablando de eso, vamos a conocer a la fiscal Rivera. Ella nos va a dar un tour de las oficinas. Acompáñenme. Muy bienvenida, Berenice. Gracias por venir. Vamos por acá. Muchísimas gracias. Mayerlin Rivera, quien ha trabajado aquí durante 16 años, nos cuenta más sobre la institución. Su fiscal, usted la directora del programa de asuntos del inmigrante, ¿cómo surgió esta idea? Es una unidad de la Fiscalía de Manhattan que se dedica a dos cosas. Primeramente, a investigar y procesar casos de fraude o estafas que están cometidas en contra de los inmigrantes y también a educar a la comunidad de inmigrantes para prevenir que estos fraudes ocurran. Como periodista he sido testigo de muchos casos de fraude en esta ciudad, sin embargo, con un micrófono solamente podemos informar a nuestra comunidad. Pero es aquí, en este recinto ante la corte, donde la Fiscalía presenta a los sospechosos de cometer un crimen. Veamos uno de esos ejemplos. Esta es la foto de Katia Gatón cuando era instruida de cargos en marzo, pero su suerte ya fue decidida. Un juez de la Corte Criminal la sentenció a 6 meses de prisión y 5 años de probatoria tras hacerse pasar por una empleada del Hotel Hilton que ofrecía trabajos a cambio de miles de dólares. Esta es una de las víctimas cuando la delataba ante nuestras cámaras el año pasado. Ella me dijo a mí, tú vas a trabajar como recepcionista y te van a pagar a $29 la hora pero tú tienes que pagar $1,500 por el trabajo. Airones y su esposo serán parte de las 4 víctimas que ahora recibirán su dinero, ya que parte de la sentencia la obliga a devolver $9,000. Gatón, de 41 años, fue arrestada por robo y fraude en marzo y como no salió libre bajo fianza, su tiempo de cárcel ya fue servido. Por su parte, el Hotel Hilton, quien colaboró con la investigación, recuerda que ellos siguen con las reglas federales para dar empleos, que las vacantes son colocadas directamente en su página y que no debe pagar a nadie por conseguirlas. La investigación en este caso tardó aproximadamente un año y fue gracias a que los televidentes llamaron para denunciar a la Fiscalía después de ver nuestra historia que se hizo justicia. Pero, ¿qué pasa si ustedes no hubieran llamado a denunciar? Eso se lo preguntamos a la fiscal Rivera. Si no nos enteramos de las quejas, no podemos hacer nada. Así que necesitamos que confíen en nosotros y llamen nuestra línea directa. ¿Y qué pasa cuando una persona llama a colocar una denuncia? ¿Cuál es el proceso? Tenemos personas que trabajan en la Fiscalía que hablan español, que toman la denuncia por teléfono y después esa denuncia está investigada y procesada por un abogado, un fiscal que se dedica a investigar el caso. No es como en la televisión, todo toma un poco más de tiempo. Tratamos en la mayoría de los casos de hacer un arreglo con el abogado defensor para que la persona afectada, la víctima, pueda conseguir restitución o que le devuelvan su dinero. Fiscal, ¿cuál es la queja más frecuente que ustedes reciben aquí de la comunidad hispana? Quejas de estafas involucrando viviendas, personas que ofrecen apartamentos que no existen, estafas involucrando trabajos, personas que ofrecen trabajos que tampoco existen y cobran dinero por eso. Pero la queja más frecuente que recibimos es personas que se hacen pasar por abogados de inmigración cuando no lo son.
Y precisamente sobre inmigración es la siguiente historia que les vamos a mostrar, donde un individuo, aprovechándose de la confianza de sus clientes, les vendió literalmente el sueño americano. La acusación que le hace la fiscalía es que presuntamente Víctor Espinal durante 17 años se ha hecho pasar por abogado de inmigración en la ciudad de Nueva York y que, valiéndose de eso, estafaba a clientes cobrando $3,000 por trámites de residencias y otros documentos sin tener la debida licencia aquí. Los cargos, según reflejan, están avalados por cierta documentación confiscada en las oficinas de Espinal, que ellos mantienen como pruebas, así como denuncias de presuntas víctimas. Estamos denegando todos los cargos, y con eso te digo. Pero sí es abogado él. Estamos denegando los cargos que le están echando. No puedo hablar más. Para citar un caso, anoche Noticias 41 entrevistó a una supuesta víctima que habría ido a la oficina de Espinal para reiniciar trámites de ciudadanía con un money order de $585. Y nunca recibí ningún tipo de notificación. La fiscal también lo acusa de haber representado a clientes en el condado Nassau en Long Island. Todas las personas que yo conozco que conocen a Víctor Espinal saben la persona que él es. En julio del 2010, Víctor Espinal fue condenado a prisión y restituir monetariamente a sus víctimas. Una de las confusiones más grandes en nuestra comunidad es creer que un doctor o un abogado de nuestros países puede ejercer en este sin tener que sacar licencia, y eso es ilegal. No vale que tengan credenciales de otro país. Por eso es importante que si vas a ver un médico o vas a consultar con un abogado, que verifiques que esa persona es licenciada aquí en Estados Unidos. Es muy común en nuestra comunidad que recomendemos a otra persona, pero ¿cuál es el problema de esto? La persona recomienda un abogado a una y otra persona y todavía no han recibido el beneficio que han pedido. Así que después tenemos 10 personas que han sido recomendadas y nadie ha recibido el servicio. Así que si te recomiendan un abogado, verifica que la persona que te lo está recomendando recibió el servicio que pidió y que también verificó los credenciales de ese abogado. También hay mucha confusión con cuál es el rol o el papel de un notario en este país. Sí, porque en nuestros países los notarios son abogados e incluso tienen más educación que un abogado. Pero aquí en Estados Unidos un notario solamente tiene el derecho o el poder de verificar firmas. Aquí un notario que da consejos legales está violando la ley y esos son los casos que nosotros investigamos. Así que si le ha pasado esto, en el cual un notario se ha hecho pasar como abogado, necesitamos que reportemos esos casos a nosotros. Pues aquí tenemos la unidad de víctimas especiales, donde atendemos las víctimas de violencia doméstica. En esta sala de niños esperan los menores cuando uno de sus padres tiene que reportar el abuso que han sufrido en su propio hogar. Algunos casos son tan dramáticos como el siguiente. La llamada al 911 habla de la angustia que vivieron vecinos al escuchar los desgarradores gritos de una joven que había sido apuñalada brutalmente y a quien vecinos no pudieron auxiliar porque sus súplicas se perdieron en el eco del edificio sin poder dar con su apartamento de Manhattan. Hasta 35 minutos más tarde que llegó un policía y Sarah Coit finalmente tuvo su último suspiro. Fueron momentos de los que no quiso hablar en corte este joven testigo sobre cómo, según confesó Raúl Barrera, de 33 años, ultimó a la joven publicista de 23 con 30 puñaladas. Armado de varios cuchillos, le cercenó el rostro, según explicó la fiscalía. Fue tan violento que uno de los cuchillos se dobló. El fiscal de Manhattan recordó que la violencia doméstica es una crisis pública y urgió a las víctimas a romper el silencio. Algo que no hizo esta joven, que por meses sufrió moretones y golpes. En Nueva York, cada año muere un promedio de 100 personas víctimas de su compañero sentimental. ¿Cómo detectar a tiempo las señales de la violencia doméstica? Es la diferencia entre la vida y la muerte. La violencia doméstica es cuando una persona en una relación íntima trata de ejercer poder o control sobre la otra, utilizando abuso. Ese abuso puede ser verbal, físico, emocional o también sexual o financiero. Muchas mujeres abusadas no dejan a su pareja o no la denuncian porque tienen miedo de perder su estatus migratorio. ¿Cómo funciona esto? El gobierno americano creó una visa que es especial para esa situación en particular.
y esa persona lo que tiene que probar es que primeramente fue víctima del crimen y segundo que cooperó con las autoridades. La Fiscalía también tiene muchos programas para ayudar a las familias que están atravesando por violencia doméstica. ¿Cuáles son estos? Consejería, también programas para los niños, para ayudar a la mujer a salir de esa situación difícil. Y miren lo que me encontré en este recorrido. Esta es una celda de esas que muestran en las películas, pero la de verdad, aquí es donde interrogan a los prisioneros. Fue un día muy interesante en este lugar donde sucede toda la emoción de la ciudad y aprendimos que aquí el fraude es un crimen, así que denúncialo llamando al 41 a tu lado y a la Fiscalía de Manhattan. Nos vemos.